Cordial saludo. A continuación voy a hacer la exposición acerca del curso del desarrollo del lenguaje. Mi nombre es Geraldine Montes Olaya. Soy estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil del CEAT Florencia Caquetá. Objetivo. El objetivo de esta actividad es identificar y reconocer el concepto del habla y el lenguaje, diferenciando cada una de ellas, ya que son fundamentales porque a través de ellas expresamos los pensamientos, nuestras emociones, entre otras. Además, identificar los trastornos del habla y del lenguaje para abordar las dificultades y mejorar la capacidad de comunicación de nuestros estudiantes. La introducción. El propósito de este trabajo es identificar la importancia del habla y el lenguaje, ya que son conceptos indispensables de la comunicación humana que nos permiten expresar nuestras ideas, emociones y el poder comunicarnos con otros, además de conocer los tipos de comunicación que nos permiten desarrollar mayores habilidades sociales a la hora de comunicarnos, ya sea por medio del habla, por medio de gestos, forma verbal, escrita o entre otras. Las diferencias entre el habla y el lenguaje. La diferencia del habla es que el habla es la manifestación oral de la lengua y nos permite comunicarnos a través de la articulación, permitiéndonos formar sonidos y palabras. En este sentido, la lengua requiere del habla para concretarse, pero el habla no existiría sin el lenguaje. Y la del lenguaje es la capacidad de todos los seres humanos de comunicarnos mediante signos para expresar nuestros pensamientos, es decir, es la forma que tenemos para expresarnos a través de palabras, gestos, señales o movimientos corporales. El habla. Los trastornos del habla se pueden evidenciar que son la dificultad para formar correctamente palabras o sonidos específicos. En este caso, pongo como ejemplo una dificultad del habla que yo tengo es que no puedo pronunciar bien la R. Entonces es una dificultad que tengo acerca del trastorno del habla. Otra dificultad para hacer que las palabras o las oraciones fluyan sin problemas, o como el tartamudeo o el balbuceo. Otro trastorno del habla es el retraso del lenguaje. La capacidad de entender y hablar se desarrolla más lentamente cuando la capacidad se desarrolla más lentamente de lo habitual. Y los trastornos del lenguaje se pueden evidenciar que es la afasia, que es la dificultad para entender o hablar partes del lenguaje debido a una tensión cerebral o a cómo funciona el cerebro. Y el trastorno del procesamiento auditivo, que es la dificultad para entender el significado de los sonidos que el oído envía al cerebro. Los tipos de comunicación. La comunicación es un proceso fundamental en la vida cotidiana, ya que a través de ella podemos transmitir información, compartir ideas, expresar nuestras emociones, podernos comunicarnos con las personas de nuestro alrededor y parientes en otro país o lugares lejanos. Así pues, evidenciamos 4 tipos de lenguajes, los cuales son el lenguaje oral, que es el habla, es el acto oral de expresión de una lengua. Por tanto, los hombres hablan de relaciones orales de una lengua. Ejemplo, uno de estos ejemplos del lenguaje oral son las llamadas telefónicas, donde hay una conversación entre el remitente y el receptor, o una conferencia que suele ser impartida por oradores profesionales. En una conferencia, pues el ejemplo se ha identificado en la persona que está transmitiendo un mensaje a los receptores, y la llamada telefónica es un tipo de comunicación más usado hoy en día para la lengua oral, que es cuando nos comunicamos a través de, puede ser de llamadas o vía redes como el WhatsApp. El lenguaje escrito es un método de comunicación humana que se realiza por medio de signos visuales, signos grabados o dibujos sobre un soporte. Como ejemplo, el envío de un correo electrónico o un libro escrito por su autor y leído por una persona desconocida. En el caso del envío del correo electrónico, pues a través de esta plataforma enviamos
el mensaje que queremos transmitir pues a nuestro destinatario. Y igualmente en el libro es un libro escrito por un autor para, o sea, para cualquier persona, para cualquier lector. En este caso pues sería una persona desconocida y él quiere dejar de pronto, dependiendo la obra literaria, un mensaje, una moraleja, pues al lector. El lenguaje mímico. Ese tipo de lenguaje verbal es que los signos de naturaleza sonora son sustituidos por señas o gestos para enviar mensajes. Un ejemplo claro de este tipo de lenguaje son las lenguas de señas, que son utilizadas por personas con discapacidad de pronto auditiva, y los saludos pues a través de gestos como el saludo con la mano son los ejemplos para este tipo de lenguaje mímico. El lenguaje pictórico. El lenguaje pictórico es aquel que comunica diferentes mensajes a través de imágenes, iconos o dibujos. Como ejemplo, pongo una obra de arte, fotografía o grafitis. Cuando de pronto algún artista da un mensaje por medio de un grafitis, es un tipo de comunicación que el artista quiere transmitirnos a nosotros, las personas que pues pasamos y visualizamos dicho graffiti o obra de arte. Conclusión. Durante el desarrollo de esta actividad logramos adquirir conocimientos en el lenguaje, además de conocer los trastornos que se pueden presentar y los tipos de comunicación que existen. Asimismo, la importancia para la humanidad, el tema del habla y el lenguaje, ya que es un papel de suma importancia para la interacción social y la transmisión de información. Gracias.